Club de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos, como cada miércoles, nuestra cita en Club de Prensa Ecuador. Soy Ruth del Salto en este 29 de enero del 2025. Vamos a empezar con los 3 acuerdos a los que llegó el presidente Daniel Noboa con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, legítimo presidente de los venezolanos, en Quito. El legítimo presidente fue recibido con honores de jefe de Estado, luego condecorado por el presidente Daniel Noboa en la capital. De los acuerdos hay declarar a la banda transnacional Tren de Aragua con presencia en el Ecuador como terrorista, grupo terrorista. Eso se efectúa, dijo Noboa, para lograr una respuesta coordinada contra este flagelo. Además, Noboa también ha propuesto que en caso de que existan sanciones al régimen de Nicolás Maduro, Ecuador esté dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a los países que compran el producto a Venezuela con el fin de frenar el financiamiento de un régimen dictatorial, así lo ha dicho. En el pasado, el régimen de Maduro ya recibió sanciones por parte de Estados Unidos, pero fueron levantadas en la presidencia de Biden. También se acordó con Edmundo González la firma de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Anticorrupción del Estado para ver qué se puede hacer con respecto a todo lo que se está viviendo, temas de violencia y demás. Todo esto pasó durante la visita de Edmundo González a Ecuador. Ahora está en otro punto de la región, está en Perú. Vamos a conocer un poco lo que nos trae nuestra cadena aliada Teleamazonas en Ecuador sobre esta visita, cómo fue recibido además en Carondelet. El presidente electo de Venezuela, reconocido por Ecuador y otros países, Edmundo González, fue recibido con honores en el Palacio de Carondelet. Con un caluroso abrazo, el presidente Daniel Noboa le dio la bienvenida al país, séptima nación que visita en su gira para consolidar la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. En el salón de gabinete, en el que estuvieron presentes varios ministros de Estado, así como la comitiva oficial venezolana, mantuvieron un encuentro a puerta cerrada que tomó cerca de 1 hora y en el que se llegó a 3 compromisos. Declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y el tercer punto es la cooperación en la lucha contra la corrupción. Agradezco profundamente al gobierno del Ecuador por su claridad y valentía. Noboa recalcó que el pueblo venezolano encontrará en Ecuador un respaldo para restablecer la democracia y demoler la dictadura de Maduro. Siempre respetaremos la democracia y siempre lucharemos por la justicia. Hoy quiero expresar mi especial gratitud al pueblo ecuatoriano que ha abierto generosamente sus puertas a cientos de miles de venezolanos que, desplazados por esta tragedia, han encontrado en esta tierra un refugio. Como parte del reconocimiento a la lucha de González en pro de la democracia, el presidente Noboa le entregó la distinción Orden Nacional al Mérito Gran Collar, el más alto reconocimiento que otorga Ecuador. Hoy rendimos homenaje al pueblo venezolano y a su valor por enfrentar a la corrupción. Más tarde, en cambio, fue la Universidad de las Américas la que le entregó un doctorado honoris causa. Así finalizó la visita del líder opositor Edmundo González a Ecuador. Este miércoles llegará a Perú, en donde mantendrá agenda con la presidenta Dina Boluarte y la comunidad venezolana en ese país. Belén Merizalde, Teleamazonas. En este Club de Prensa Ecuador quiero darle la bienvenida a Lourdes Guadamuto. Ella es periodista ecuatoriana. Lourdes, un gusto tenerte aquí en NTN 24. Ruth, amigos, yo encantada de compartir con tus televidentes este espacio. Gracias. También mi gratitud para Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América en Ecuador. Néstor, un gusto. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Un placer siempre y, por supuesto, muy honrado de ser tomado en cuenta. Gracias a los dos. Y la primera pregunta y de rigor para los dos. Voy a empezar con Lourdes.
Aún no está claro cuál es el alcance de estos acuerdos que se han llegado, ahí lo veíamos al presidente Noboa, al presidente Edmundo González, si son vinculantes legalmente. La pregunta es porque en Venezuela Maduro es quien funge como presidente de forma ilegítima. Entonces, ¿en qué se queda o para qué sirve el hecho de que Ecuador, por ejemplo, denomine a una agrupación como el Tren de Aragua, que está en Ecuador, como un grupo terrorista, y los otros acuerdos? Lourdes, empiezo contigo y después le doy la palabra a Néstor. Ruth, es muy válida la pregunta luego de la visita de Edmundo González, quien hace una gira por varios países de la región. Justamente creo que ya estaría por arribar a Perú, si no es que ya llegó. ¿Qué tan factible o qué tantos resultados podrían a la larga traer este acuerdo con el gobierno ecuatoriano? Pues en materia anticorrupción o planificación o intercambio de datos, yo creo que poco probable que esto resulte en algo vinculante legalmente. Lo que sí creería que traería algún tipo de resultado es nombrar a la banda narcoterrorista Tren de Aragua como terroristas oficialmente, sabiendo que esta banda narcoterrorista ha llegado a varios países de la región, entre esos Ecuador, justamente y a propósito luego de que Estados Unidos tomara la misma decisión de nombrarlos enemigos de la seguridad nacional como terroristas. Yo creo que en ese aspecto, en cuanto al primer punto, que es nombrar al Tren de Aragua como terroristas, yo creo que habría la posibilidad de intercambiar información, pero más bien con otros países que se sumen a esta causa de realmente combatir al crimen organizado, en este caso Estados Unidos. Y bueno, los otros dos puntos, como vender los 250,000 barriles diarios a aquellos países que le compran a Venezuela y que de una u otra forma ya desistan de esta compra por algún tipo de bloqueo que reciba Venezuela. Yo creo que ahí más va a depender de la política exterior de cada país y de Ecuador también. Y en el tercer punto, que dispone un acuerdo para intercambiar información, es ahí cuando se pregunta, ¿legalmente es vinculante este convenio, este cruce de información, sabiendo que es el dictador Nicolás Maduro quien funge lamentablemente como presidente de Venezuela? Néstor, bueno, ya lo ha planteado Lourdes, cuán vinculante podría ser, lo decíamos hace un momento. Y sí, hay cosas que quizás sirvan, el intercambio de datos y situaciones así por información. Además, el reconocimiento que dan los países de esta región a Edmundo González, ciertos países de esta región a Edmundo González. Ahora mismo está con Dina Boluarte, ciertamente. Pero ¿hasta qué punto esto puede darse de una manera como se la espera, como lo están esperando en este momento, tanto en nuestro país como en Venezuela, los que son y los que votaron por Edmundo González? Sí, me parece legítima y muy valedera la pregunta que tú planteas, Ruth. Y consideremos aquí algunos elementos. El primero, por ejemplo, a un migrante, ¿en qué medida, más allá de la emoción que le representó ver al líder opositor muy de cerca, quienes llegaron el día de ayer a la Plaza de la Independencia frente al Palacio de Carondelet, a ver a Edmundo González en persona? ¿En qué medida eso puede resolver los problemas cotidianos? Por ejemplo, la falta de empleo acá en el Ecuador, bastante difícil y muy discutible. Quizá el hecho de que el presidente Daniel Noboa, acá en el caso del Ecuador, de alguna manera está dando facilidades para la regularización de ciudadanos venezolanos. Desde esa óptica, quizá. Pero más allá de eso, pues resulta muy difícil entender. Ahora, yo creería que más bien esta visita de alguna manera apuntala desde lo simbólico, lo que pretende generar Edmundo González ante el mundo, que él definitivamente ganó la elección, que aquí se debe pensar en la democracia de Venezuela y, por supuesto, ¿por qué no en otras democracias en América Latina? Y de alguna forma también, por supuesto, que el mundo comprenda
que acá en el Ecuador, al igual que en otros países, por ejemplo, recordemos, y como se mencionó en el reportaje que se presentó al inicio de Teleamazonas, Ecuador es el séptimo o fue el séptimo país visitado por González durante las últimas semanas. Ha estado en algunos puntos del continente, tú lo mencionaste muy bien, hoy está en la ciudad de Lima junto a Dina Boluarte. Entonces eso de alguna manera también pretende apuntalar esa imagen de que Edmundo González definitivamente está luchando porque nuevamente vuelva la democracia plena a su país. Ahora, sobre esto, esta emotividad, Lourdes, es importante que la haya sacado a colación Néstor. El hecho de ver a quien representa lo que podría ser un paso hacia la democracia en Venezuela, una transición, un cambio de vida a un sistema que se vive actualmente con el régimen de Maduro. Estas personas que están fuera de su país, estos venezolanos que se acercaron a la plaza, a la plaza en el centro de Quito, frente a Carondelet, ¿cuál fue esa sensación, ese sentimiento además? Ruth, yo quiero ahondar en este plano 2 puntos. Si bien en el plano internacional, ¿no? La comunidad migrante, que aproximadamente son 500,000 los que llegaron aquí, bueno, algunos han regresado o han migrado a otros países, han seguido su curso migratorio, pero esto de tener de cerca a Edmundo González de una u otra forma alimenta esa esperanza de volver a sus países, pero también causa ciertas interrogantes. Justamente es muy bueno como periodistas leer todas las aristas, y había muchos comentarios sobre, ok, bien que la región se una, que apoyen al presidente electo según las actas presentadas, que es Edmundo González Urrutia, pero ¿cuándo hay acción? ¿Cuándo va a entrar a Venezuela y va a tomar posición para de una vez por todas terminar con esta dictadura? Es un tema muy complejo y que se debe tratar con pinza, porque es la esperanza de un pueblo venezolano la que está en juego, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que la esperanza es lo único que deben, lo último que deben de perder. Están sedientos de una decisión inmediata, que Estados Unidos ingrese, que Estados Unidos intervenga. Bueno, Estados Unidos por su parte ofrece una recompensa, al menos por Nicolás Maduro, 25 millones de dólares, pero el pueblo venezolano está observando de cerca y segundo a segundo los pasos que da María Corina Machado y Edmundo González, y lo que está pidiendo es acción inmediata. Actualmente no hay las garantías, lo ha dicho el grupo cercano a María Corina Machado y Edmundo González, no hay las garantías para entrar a Venezuela y tomar el poder. Se necesita de varias cosas, pero por lo pronto yo creo que la visita de Edmundo González, más allá de ser algo simbólico, sí está dando resultados, pues esa visita país por país, de una u otra forma, es una palmada en la espalda para ese migrante y decir, mira, aquí está mi comunidad, vamos a abrir nuevos procesos migratorios. Sé que en Ecuador se habló sobre eso, pero todavía está vigente estos 8 meses que dio Daniel Noboa en agosto de 2024, una amnistía migratoria para que el pueblo venezolano pueda regularizarse y acceder a una visa temporal de hasta 4 años con opción a renovar. Entonces, ahora en el plano ecuatoriano, los ecuatorianos dicen, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas? Delincuencia, desempleo. ¿A qué nos suma? ¿Qué nos suma de una u otra forma estar pendientes de lo que sucede en Venezuela? Bueno, varios medios de comunicación han calificado esta acción por parte del presidente Daniel Noboa como una jugada maestra para exponer a aquellos que están en contra de un proceso democrático de la República, del deber ser de unas elecciones electorales. Y propio de esto, la jugada maestra que hizo al invitar a los alcaldes y a los prefectos de Guayaquil, Quito y de las provincias Guayas y Pichincha, que son afines al correísmo, que no decidieron, ni siquiera por la comunidad venezolana que está dentro de estas provincias, sentarse a compartir la mesa con Edmundo González, pues su líder, Rafael Correa, que está en el exilio y que ha sido sentenciado por corrupción, ya lo ha dicho y ha reconocido la dictadura de Nicolás Maduro como un gobierno democrático. Claro. Y tanto que le cuesta, por ejemplo, a la candidata González, la candidata del correísmo, decir cuál es la postura que podría tener en el caso de ser electa como presidenta de los ecuatorianos, pero ya salió al paso su mentor.
Rafael Correa diciendo que no, que ellos reconocen a Nicolás Maduro. Comercial, enseguida retornamos con más de Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Club de Prensa Ecuador. 9 de febrero del 2025 va a celebrar Ecuador elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Hay 16 binomios. En el programa Ángulo de NTN 24 hemos entrevistado a los candidatos. Vamos a presentar a dos de ellos. Estuvo con nosotros Jimmy Jairala, periodista y político ecuatoriano. Representa a Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros, candidato Jimmy Jairala. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Un gusto estar con usted. Gracias por aceptarlo. Primero preguntarle qué hizo que un periodista decida ser político. Bueno, Ruth, yo ya lo vengo experimentando desde hace muchos años, en realidad. Desde mi primera candidatura a la alcaldía, luego fui 2 veces prefecto del Guayas por espacio de 10 años. Intenté la alcaldía nuevamente y, habiendo paréntesis, pasé por el Congreso Nacional antes de la Asamblea Constituyente como diputado del Guayas, y hoy estoy en la papeleta entre 16 contendores buscando la presidencia de la República como una opción de centro en medio de una elección que está absolutamente polarizada entre 2 opciones, ¿no? Pero tenemos los argumentos suficientes para creer que nada está decidido, nada está escrito y que el espacio que tiene el centro es enorme hoy día para llegar a la presidencia. Y usted lo dice, una elección polarizada y habla de 2 opciones. Está clarísimo esto. Bueno, las encuestas últimas sí señalan al presidente candidato Daniel Noboa, a la representante del correísmo Luisa González como los posibles que pasarían a un balotaje en segunda vuelta. ¿Usted se siente derrotado o piensa que le puede ir mejor como candidato después de haberlo visto además en un primer debate presidencial? No, que va. Yo estoy absolutamente optimista porque todas las encuestas, Ruth, lo que miden es al 40% de los que se han decidido. Entonces, si por ejemplo la candidata González tiene 30 puntos, es el 30 del 40. Pero todavía 6 de cada 10 ciudadanos no están en este momento atentos al proceso electoral y están buscando otras opciones porque mire lo que está pasando. Este mes Ecuador va a batir todos los récords históricos de inseguridad, porque hoy, todavía nos faltan 3 días para finalizar el mes, llevamos 654 crímenes violentos en el país, lo cual significa que está efectivamente el ciudadano más preocupado de su seguridad, de no perder el empleo, de cómo llega el fin de mes, de pagar la renta, de que haya una medicina en los hospitales. Eso es lo que lo tiene ocupado y por eso es que nuestra labor, los que estamos, bueno, yo estoy en el centro, estoy buscando hacer entender al ciudadano que ya debemos rechazar esas etiquetas y esas polarizaciones. Aquí en este país hoy día, que nos han enseñado a odiarnos, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres correísta o eres anticorreísta? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres indígena o eres mestizo? Pero así estamos hace varios años, ¿no? Pensando los políticos profesionales, yo soy periodista que hace política, que tenemos que estar todos atentos a las pugnas permanentes que hay acá en todo, Ruth. Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Participación. Todo este relajo, en todo este marasmo, tienen hundida, sumergida a la gente y es lo que nosotros estamos rechazando desde el centro, porque este país necesita un presidente pragmático, práctico y cero ideológico. Vamos a hablar sobre esas propuestas que usted tiene, candidato Jairala. Antes de dar paso a lo que ya citó, lo de la inseguridad, quiero traer a colación algo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, el Ecuador. El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está en Ecuador, recibe la condecoración a la Orden Nacional del Mérito en reconocimiento a su lucha democrática. ¿Qué significa para usted Edmundo González, María Corina Machado y Nicolás Maduro? Bueno, Edmundo González es sin ninguna duda un símbolo de la resistencia de Venezuela, eso no se lo puede discutir.
Lamentablemente hay demasiados intereses en las Naciones Unidas, por ejemplo, o en la ONU, que impiden que el señor González, que dice haber sido afectado seriamente en los escrutinios, sea proclamado presidente. El problema de Edmundo González, más allá de su legitimidad o no, es que él no puede ser un presidente en el exilio, es decir, va a ordenar quién le va a obedecer, quién va a alinearse con él si él no está en el país. Y por eso es que digo yo, debe haber un pronunciamiento de las Naciones Unidas, de la ONU, en el sentido de que no se reconozca, si acaso ese es el caso, perdón de la redundancia, el gobierno del señor Maduro, de quien he dicho yo, no es un demócrata. Pero de nuevo, la complicación que yo le veo es que todavía las Naciones Unidas, por lo menos la ONU, alguien de ese nivel tiene que reconocerlo como presidente, porque de lo contrario, de nuevo, va a ser un presidente errante. También estuvo con nosotros Henry Kronfle, ingeniero, político, presidió la Asamblea Nacional del 2003 al 2024, candidato presidencial para este 2025 por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, señor Kronfle. Bienvenido al Canal de las Américas. Gracias, Ruth. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Gracias. Vamos a empezar, candidato Kronfle, hablando de esta propuesta sobre reducir impuestos, que le escuchábamos ahí. Entonces, hablemos un poco de números, recaudación tributaria, por ejemplo. Con eso, el presidente actual, Daniel Noboa, aumentó esto del 3% del IVA en el 2024, una recaudación de 600 millones, que anualizados son 1.100 millones para este año 2025. Usted ha dicho que no es partidario de más impuestos. Si se reduce el IVA por cada 1%, el Estado recaudará menos de 400 millones. Entonces, el déficit fiscal sería de 4.000 millones. La pregunta es cómo piensa usted enfrentar, por una parte, y financiar ese déficit. ¿Cómo se hace sin impuestos? Gracias, Ruth. A ver, quiero ser primeramente muy claro. Los gobiernos que han llegado al Ecuador han tratado de resolver los problemas del gobierno, más no de la gente. Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, para ellos es fácil. Le sacan impuestos a la gente o endeudan el país. Cuando la gente gasta más de lo que tiene, quiebra. Entonces, esto no puede continuar así. Y lo que hemos dicho nosotros, vamos a reducir los impuestos, porque si reducimos los impuestos y subimos los salarios en el Ecuador y mantenemos el subsidio a la bombona de gas, no para los contrabandistas, el combustible subsidiado, ni para las mineras, sino para la familia ecuatoriana, y podemos recuperar el bono de desarrollo humano y aumentar las pensiones de jubilación, vamos a poner billete en el bolsillo de la familia. Y si la familia puede comprar, las empresas van a vender más, la gente va a poder comprar más y entonces van a tributar más por el crecimiento económico. El Ecuador cayó en 2.2% el Producto Interno Bruto acumulado. Hay recesión económica en el Ecuador. El índice de recaudación tributaria, habiendo subido el IVA, bajó en el mes de septiembre. Entonces, no es verdad eso que si se suben los impuestos se recauda más, porque cuando hay contracción económica se recauda menos. ¿Cómo vamos a compensar? Haciendo eficiente el Estado. Modernización del Estado, cambiando las empresas públicas para que no estén los coidiarios o el vecino o el compadre, sino que estén los colegios profesionales al frente de las mismas para hacerlas rentables. Combatiendo la corrupción, nadie habla del combate a la corrupción, evitando los sobreprecios, estimulando la economía popular y solidaria, que es lo nuestro para crecer la economía, haciendo la modernización del Estado, que los trámites sean en el celular, y aumentando la producción petrolera del Ecuador, cambiando las mafias petroleras que existen por una sociedad anónima, en donde el 51% lo tenga el Estado, en Petroecuador, y la diferencia puede estar en bolsas, como lo hizo Colombia, como lo hizo Brasil, como lo ha hecho Argentina, como está en proceso México. Así vamos a compensar para que no haya déficit fiscal, pero no quitándole la plata a la gente, porque el Estado no se arregla el mismo y es muy fácil quitarle la plata. Candidato, usted habla de, lo ha dicho, quitar pipones del Estado, como se conoce en Ecuador, modernizar el Estado, trámites en línea. Pero eso también, para implementarlo, se necesita dinero. ¿Cómo se empieza
poder suplir todas estas propuestas que ahora suenan muy bonitas y seguramente tienen sus seguidores el hecho de que haya que no pagar tantos impuestos, pero cuando se habla de recaudación, se habla de modernizar el Estado, ¿cómo empezaría usted en el caso de ser elegido presidente para poder hacerlo? Mire, Ruth, como empresario le digo, estoy cansado de escuchar que en este país no hay plata, cuando hay 35.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Lo que no hay plata es para la gente, porque la obra pública en este país son 380 millones de obras de infraestructura sobre 35.500 millones. Es decir, 1 de cada 100 dólares va a la obra pública desde el gobierno central. Es una barbaridad lo que está pasando aquí. Vaya a los hospitales, no hay una medicina. La seguridad, está todo el mundo con terror y con miedo en el Ecuador. Vivimos la peor inseguridad que hay, la mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes como país en toda América. La inversión parada, el segundo peor país de inversión extranjera directa, solo nos supera Haití. Nosotros somos el 0.3% del Producto Interno Bruto. La pobreza extrema ha subido del 8 al 11%. El desempleo ha subido 9%, del 43 al 34% el empleo pleno. Entonces, si vamos a hacer más de lo mismo, nunca va a haber un cambio en el Ecuador. Por eso es que 30 reformas tributarias no han servido de nada. Así los candidatos pues hablan un poco sobre sus propuestas de campaña. Vamos a seguir constantemente hasta que lleguen las elecciones invitando a este espacio a los candidatos. Sigo aquí en Club de Prensa Ecuador, me acompaña Lourdes, también Néstor. Hablando un poco, Lourdes, de lo que se viene el próximo 9 de febrero. Ha salido una información en el diario El Universo que dice la encuesta de Telcodata, Daniel Noboa 45.9%, Luisa González 43.2%. Hasta mañana se van a poder difundir estas encuestas, 55.9 versus 32.2%. ¿Cómo está la situación hasta el momento? ¿Qué podemos decir? Lourdes, empiezo contigo y luego le doy la palabra a Néstor. Sí, Ruth, justamente quiero ahondar un poquito en el tema de las encuestas. Hay un listado de encuestas que están aprobadas y avaladas por el Consejo Nacional Electoral por tener la infraestructura suficiente para de una u otra forma recabar estos datos, que se cuide esta línea de recepción y luego el análisis. Hay otras que no han sido aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo siguen publicando, siguen haciendo este juego de tomarle la temperatura a la sociedad de cara a las elecciones del 9 de febrero. Sin embargo, hay algunas encuestas que, bueno, la ciudadanía poco sabe de cuál está habilitada y cuál no, lo que hace es leer en redes sociales. E incluso ayer se filtró, bueno, se publicó una en donde daba por ganador al presidente Daniel Noboa en una sola vuelta. ¿Y a qué voy con esto? Es que de una u otra forma este tipo de encuestas sí inciden en el votante. Es decir, si en los presidenciables inciden de una u otra forma porque dicen, ok, ya los dados están lanzados, en el votante también incide. Es decir, si estamos en unas elecciones polarizadas en donde aparentemente hay dos opciones claras y no hay espacio para un outsider, que en ese caso sería Andrea González, porque según las encuestas está tercera, pero con un 3 o 4% de intención de votos, que no le da espacio para ser un outsider según las encuestas. Esta primera y esta segunda opción, la gente dice, bueno, ¿por cuál me decanto? ¿O cuál es la menos peor? Porque si bien es cierto, estas encuestas también exponen que la gente está pensando en votar nulo por este hartazgo a la política, ¿no? Que el porcentaje es alto. Gracias, Lourdes. Néstor, antes de irme a la pausa comercial, adelante. Bueno, aquí, Ruth, yo creo que sí es necesario hablar de la banalización de la política, porque estamos apenas a 8 días de que finalice esta campaña y ya en cuanto tiene que ver a propuestas concretas se ha visto muy poco. Y es facilito, es cuestión de hacer un ejercicio, tomar el teléfono, ingresar a, por ejemplo, TikTok y ver candidato por candidato qué es lo que están ofreciendo y cómo lo dicen. Es verdad, estamos en una era en la que la digitalización es fundamental, pero los mensajes tienen muy poca esencia. Yo me refiero a datos muy puntuales, como el que ha trascendido en los últimos días y que está originado en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Empleo adecuado a diciembre de 2024 en el Ecuador,
33%, nada más. 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Otro, pobreza por ingresos, 28% a diciembre de 2024. De esto no necesariamente se está hablando en las campañas electorales. Y recordemos, e insisto en esto, Ruth, estamos apenas a 8 días de que finalice, de que cierre esta campaña que ha estado carente de propuestas concretas y sobre todo, tú que tienes mucha experiencia en el manejo de debates y entrevistas, los candidatos no dicen el cómo van a hacer, cómo lo van a cambiar y sobre todo, qué es lo que piensan hacer para que esta realidad que vive el Ecuador en los actuales momentos pueda de alguna manera hacer un cambio de timón, un giro de timón. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. Voy a comentar con mis colegas periodistas lo que ha sucedido en las últimas horas. El primer vuelo militar de deportación de Estados Unidos ha llegado la noche de este martes al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. 80 ecuatorianos en esta primera instancia que han sido retornados de manera forzosa por encontrarse en una situación migratoria irregular en territorio estadounidense. Tolerancia cero es el mensaje de Donald Trump por las masivas redadas y el inicio de las deportaciones de migrantes a nivel internacional. Según el Departamento de Migración de los Estados Unidos, los países que registran personas listas para deportar son Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Brasil, Haití, Ecuador, Colombia y Venezuela. Siendo Honduras el país con mayor cantidad de personas a deportar, la cifra asciende a 262.000 hondureños. En la lista también se registra Ecuador, con más de 32.000 ecuatorianos que disponen de la boleta de retorno. María Belén Albuja, abogada especialista en derecho migratorio, detalló en nuestro espacio de entrevista en Teleamazonas que las condiciones de deportación para los ecuatorianos varía. Los que están en fila como prioridad para deportación y remoción a Ecuador son personas que han tenido o antecedentes criminales en Ecuador o en Estados Unidos, crímenes graves y los que lamentablemente por nervios y sin información aceptan la deportación sin una pelea legal. Albuja también recomendó a los ecuatorianos que residen en los Estados Unidos mantener documentos para evitar ser deportados. Le recomiendo a las personas tener documentos con el nombre, la dirección, que comprueben su estadía en los Estados Unidos por más de 2 años para que no sean sujetos a estas deportaciones expeditas. La incertidumbre de los migrantes no solo se da en Estados Unidos, sino en su estatus en Ecuador, pues muchos de ellos migraron en la búsqueda de un trabajo. Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, esa incertidumbre debe ser analizada por el gobierno actual y para el entrante. El reto del nuevo gobierno tiene que empezar destrabando esa inversión en los sectores estratégicos, que hay un candado constitucional que bloquea la inversión privada y que le establece que es apenas una excepción a la regla, que la regla es del monopolio estatal. Eso limita muchísimo el crecimiento del país y el resto del desafío viene por el lado de los trabas, los trámites excesivos que hacen que sea tan difícil emprender en el país. Tema clave para los candidatos a la presidencia al ser una de las situaciones que debe afrontar. Ese es uno de los motivos por los cuales nos involucramos en la política, hacer que la vida de la gente cambie para bien, que no tenga la necesidad de irse a otro país a trabajar, que las oportunidades estén en su propia patria, en su propio país. Al momento, Ecuador no dispone de una fecha en la que se inicie el proceso de deportación desde los Estados Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. Vamos a seguir hablando de esto, Lourdes, con respecto a estos migrantes que han regresado ya a nuestro país, una situación dolorosa, calificada por muchos. Ha habido por parte del gobierno una información que se ha activado protocolos interinstitucionales para recibir a los deportados, ofreciendo asistencia primaria. Entre las instituciones presentes en recepción se encuentra el Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Interior, de Salud Pública y también la Cruz Roja. ¿Cómo están recibiendo a los ecuatorianos que vienen en este tipo de situación? Ruth, yo quiero acotarte algo, y es que según los datos oficiales que comparte Estados Unidos y Ecuador, durante 10 años a Ecuador han llegado al menos 2 vuelos semanales con migrantes deportados, con migrantes ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos que han sido deportados o bueno, de una u otra forma han sido repatriados de manera forzosa. Lo que sí es importante es conocer qué va a hacer el gobierno nacional en cuanto a esta comunidad migrante que regresa a Ecuador y que seguramente vendió su casa, renunció a su trabajo para buscar días
mejores fuera de su país. Justamente Colombia activó un plan luego de que tuviera este impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos para dar bonos y incentivar con préstamos para que estas personas vuelvan a emprender y de una u otra forma se inserten a la economía de ese país. Algo parecido se espera en Ecuador, aún no lo han dicho las autoridades. Se sabe que Inclusión Económica y Social está a cargo de recibirlo junto a Cancillería y otros organismos de asistencia, pero en la práctica, en la realidad, ¿qué va a pasar con esas personas? Si bien es cierto, hay 300.000 migrantes ecuatorianos con orden de deportación, pero Estados Unidos, al menos en 48 horas, tiene previsto deportar a 5.000, según datos oficiales. Entonces, son 5.000 ecuatorianos que salieron de su país hace meses, años quizás, y han regresado al país, como decimos acá en Guayaquil, con las manos en los bolsillos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ahí se espera la intervención adecuada y oportuna del gobierno nacional de preocuparse y decir, ok, vamos a implementar un proyecto para de una u otra forma esta gente vuelva a reinsertarse a la economía del país y no vuelva a insistir en emigrar a otros países. Néstor, ¿cuál es tu criterio con respecto a esta situación de los migrantes deportados? Me parece clave lo que dice Lourdes y sobre eso creo yo que hay que recalcar, pero lamentablemente los políticos no necesariamente hablan de esto todos los días. Tú te referiste hace algunos momentos a este plan de asistencia emergente para ecuatorianos en Estados Unidos y de apoyo a compatriotas retornados. Bueno, hay algunos puntos: atención prioritaria a retornados, entrega de kits de ayuda, apoyo para la reorientación de su plan de vida, reinserción e integración de ecuatorianos retornados. Pero me parece que aquí lo que falta en este documento que fue emitido hoy por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es claridad sobre qué se va a hacer para que estas personas puedan reinsertarse efectivamente, como lo decía Lourdes, pero a un trabajo, a un empleo, que tengan una opción y no que estas personas a la vuelta de la esquina ya estén viendo cómo hacer, porque las deudas los tienen apremiados para volver a migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos. En eso sí, lamentablemente, nos estamos quedando, y la falta de políticas públicas en el actual momento en nuestro país no da abasto y no toma en cuenta estos temas. Temas como el del empleo, lamentablemente, terminan siendo solamente para una minoría y no necesariamente para todos. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. En este Club de Prensa Ecuador quiero agradecer a Lourdes Guadamut, periodista ecuatoriana. Gracias por haber estado con nosotros también. Néstor Aguilera, él es periodista de La Voz de América en Ecuador. Muchas gracias a los dos por siempre estar prestos a participar y a comentar las noticias que tienen que ver con nuestro país. Ahora que estamos a menos de 2 semanas de ir a unas elecciones presidenciales. Gracias a los dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24. Enseguida la actualización de los hechos internacionales en titulares de la hora.